Entonces empezamos con la sesión número, ¿qué dijimos? 22. 22. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio, que es de la práctica de Raziel, ¿sí? Que es el 9 de la práctica de Raziel. Aquí lo que hay es piso, ya casi lo enseño. Vamos a acomodar esto bien. Está más o menos. Entonces, ese es el problema número 9 de la práctica. Creo que es práctica 8. Práctica 9 de la 7. Sí. Entonces, tal vez hagámosle un zoom al dibujo y un zoom al texto, porque para que se pueda ver bien. Lo que tenemos es lo siguiente, vean. ¿Se entiende qué es ese dibujo? ¿Qué es? Es decir, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el sistema hecho? La idea es, tenemos el sistema así puesto, tenemos un cablecito DC y cortamos. Y lo que me dicen es cómo es la aceleración angular al inicio, justo en el momento en que cortamos. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa este dibujo? Un cilindro. Ajá. Y el radio de A, por decirlo así, es como donde se encuentra la pelotita. ¿Qué es esa pelotita? A donde se une. Pues sí, es a donde se une, pero ¿qué es? Un pin. Es un pasador. ¿Sí? Un pin lo podemos llamar también. La idea es, porque alguien me dijo, profe, ¿ese tiene Coriolis o no tiene Coriolis? No. La persona que me dijo eso, yo me reí un poco. Yo a veces me siento mal cuando me preguntan algo y me da risa. Pero esto no es algo que se deslice en esta ranura. Eso simplemente es, si yo quito ese pasador, vamos a ver. Tienen que imaginarse un poco la rueda en la parte de atrás, digamos. Pero básicamente eso es como que yo tenga esto aquí y yo lo fije, le pongo un clavito ahí para que esto no se me vaya a caer. ¿Se entiende eso? La idea es esa. ¿Por qué le ponen una ranura? Porque cuando usted clava algo, usted podría clavarlo de forma que esto quede tenso, que quede comprimido. Lo que quiere decir es que ese efecto no está. Simplemente es, eso está sosteniendo ahí. Y si tenemos una reacción sobre este pasador, ¿en qué dirección es esa reacción? Aquí, perpendicular a la barra, ¿verdad? Para que simplificar eso un poco, por eso es que se hace así. Pero la idea es, aquí tenemos dos cuerpos rígidos, una barra y un cilindro, que están acoplados, formando un nuevo cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Vamos a aprender a trabajar con cuerpos que están así, con cuerpos que llamamos cuerpos compuestos. ¿De acuerdo? Entonces la idea es, vamos a cortar el cable, esto está en una posición inicial donde este vale cita y tenemos que sacar cómo es el movimiento después de que cortamos el cable. Entonces veamos ahora el enunciado. Dice, el sistema mecánico mostrado en la figura está compuesto por el disco que rueda sin deslizar de masa 2m y radio R cuyo centro es A. La barra esbelta uniforme AC de largo 12R y masa M está unida al disco por medio de pasadores de masa despreciable en A y en B. Considere que la distancia entre A y B es R medios. En la posición mostrada, la barra AC forma un ángulo de 30 grados con la vertical. En un determinado momento, la cuerda CD, que mantiene el sistema en equilibrio estático, se rompe. Para el instante justo inmediatamente después de que se rompe la cuerda, determine lo siguiente. Entonces, me están dando un montón de datos. Voy a ir anotando esos datos. Entonces, porfa, díganme los datos primero.
Vayan meditando, pero ir anotando aquí. ¿Qué tenemos? La masa del disco, ¿Cuánto es la masa del disco? 12. 12. ¿Sí? Radio R, mayúsculo. El radio, sí, con radio R. La barra AC mide 2R LAC son 2R. y esa barra tiene masa M. Masa de la barra es M. ¿Qué más? La distancia entre A y B es L medios, mayúsculo. Voy a ponerle aquí LAB, S remedios. Y el ángulo que forma AC es 30 grados. La vertical. Vámonos. La vertical. ¿Qué? Bueno, y me están pidiendo la magnitud de sentido de la aceleración angular de la barra C, la magnitud de dirección de la reacción sobre la barra en B y la condición que debe satisfacer el coeficiente de fricción estático para que el disco ruede sin deslizar. Esas son las preguntas. Vamos entonces a hacer ya necesito una confusión aquí. Las preguntas son alfa, la reacción en B y cuánto debe valer el coeficiente de fricción estático. Voy a concentrarme entonces en el dibujo. Nos concentramos en el dibujo. Bueno, entonces tenemos un montón de datos. Vamos a tener que ver ciertas cosas, vean. Esto es algo que yo les trato de dar a ustedes consejos. Voy a hacer una nota, incluyéndoles ahí un par de consejos. Nota. De nuevo, esta es una cosa que no es una regla, esto no es algo que tengan que hacer siempre, simplemente son consejos que yo les doy a ustedes porque ayudan mucho en muchísimas ocasiones. Ustedes pueden encontrarse un ejemplo en donde esto no vaya a ser conveniente, pero en muchos casos sí va a ser conveniente. Entonces no quiero ahí que me digan, profe, vea, es que ese no me sirvió, ni este ejemplo. Yo no les estoy diciendo que es una regla así, escrita en piedra, simplemente son consejos que ayudan mucho. Entonces,
En muchas ocasiones, cuando estamos haciendo este tipo de problemas, ustedes recuerdan 3 ecuaciones. Y las 3 ecuaciones son sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos solo tenemos derecho a hacerla una vez. ¿De acuerdo? Solo una vez. Eso es cuestionable, pero manejémoslo así en el curso. Si ustedes dicen, me faltan 3 ecuaciones, voy a hacer sumatoria de momentos en el centro de gravedad, voy a hacer sumatoria de momentos en este punto y voy a hacer sumatoria de momentos en este punto. Ustedes lo que están haciendo es un sistema de ecuaciones que es linealmente dependiente. ¿Qué pasa cuando hacemos un sistema de ecuaciones que es linealmente dependiente? Vamos a llegar a que P es igual a P. A los eléctricos ya les tuvo que haber pasado varias veces. Porque yo recuerdo cuando uno empezaba a hacer una mallita aquí, agarraba otra mallita, las mallas eran como una combinación de las dos. Cuando se dan cuenta, R era igual a R y ustedes se querían matar. Yo recuerdo que me pasó eso en varias ocasiones. Entonces, sumatoria de momentos tenemos una, sumatoria de fuerza en X una y sumatoria de fuerza en Y otra. X o Y, ustedes pueden usar las direcciones que ustedes quieran, no necesariamente tienen que ser horizontal y vertical, pero tienen que ser direcciones perpendiculares. Para la sumatoria de momentos ustedes escogen alrededor de qué punto quieren hacerla, pero solo tienen derecho a hacerla una vez. Entonces ustedes van a tener en su bolsillo ahí tres ecuaciones. A la gente se les olvida las demás. Las demás ecuaciones se tienen que olvidar y esas suelen salir de plantear relaciones cinemáticas. Entonces yo lo que les recomiendo es primero saquen relaciones cinemáticas. Van a haber relaciones importantes que tienen que sacar ustedes. Yo les aconsejo dejar las aceleraciones en términos de alfa, porque en muchas ocasiones lo que se pregunta es el alfa, la aceleración angular del cuerpo. Y después de que tienen esto planteado así, tiran este sistema de ecuaciones, la sumatoria de fuerza en X y en Y y la sumatoria de momentos. ¿Por qué yo les recomiendo dejar esto así? Porque entonces ahora la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración, va a ser igual a masa por una función de alfa, porque las aceleraciones hasta ahora están en términos de alfa. Pues aquí ya no aparece una incógnita que sea la aceleración, sino que aparece una incógnita que es alfa, que es común para las 3 ecuaciones de la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Eso ayuda mucho. Entonces yo les recomiendo hacer eso y lo vamos a hacer en este ejemplo. Vamos a tratar de aplicar eso en este caso. Entonces, decimos, empecemos tratando de encontrar una relación entre los centros de gravedad. Ya vimos que los centros de gravedad son puntos clave para nosotros porque la sumatoria de fuerzas nos da es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad, ¿verdad? Aquí tenemos un cuerpo compuesto. ¿Cómo es el cuerpo compuesto nuestro? Y es la combinación de la barra y el disco. Ustedes me van a decir, ustedes pueden decir, bueno, el centro del disco está aquí, el centro de la barra pues está a la mitad de la longitud. Ignoremos este huequito, ¿ok? Si ustedes combinaran los dos, el centro de gravedad les quedaría un poquito corrido hacia acá. Yo creo que pueden estar de acuerdo con eso. Consejo mío, cuando tengan un cuerpo compuesto, nunca se pongan a sacar el centro de gravedad. Lo pueden hacer, pero se les va a hacer un alboroto. Nunca en mi tiempo dando mecánica 2, ese ha sido el toque conveniente. Lo que uno hace es trabajar con los cuerpos por separado, sabiendo que están juntos. ¿Qué significa eso? Pues voy a hacer una nueva nota. Voy a hacerla por aquí. Ustedes acomoden donde les quede mejor. No, entonces. Esto lo vamos a usar mucho en la tarea. Para cuerpos compuestos,
Estas ecuaciones que estoy apuntando aquí parecieran ser difíciles, pero no lo son. Son muy simples. Ahorita van a ver qué significa. Esa sería la nota. Entonces, y ahorita vamos a ver qué significan estas notas. Yo lo que trato de hacer en las notas es resumirles los toques. Un segundito nada más, puedo mandar un mensaje, pero le doy chance que copie. Usar esas ecuaciones va a ser complicado si no hacemos un ejemplo. Entonces, voy a aprovechar para hacer el ejemplo de una vez. Dígame. En la de F no le faltó una I a la N. Sí. Me faltó. Lo que me faltó fue. ¿Usted se refiere a esto? ¿A cuál? La de Y. Arriba. FY, sumatoria de FT igual MI. Correcto. MI, y aquí me faltó desde I igual 1 hasta N. Estamos considerando que tenemos N cuerpos pegados en el cuerpo compuesto. Entonces vamos a empezar. Bueno, tal vez antes de mover esto, veamos el dibujo y pensemos en cómo están las aceleraciones de los centros de masa respectivos relacionados con alfa. Entonces, yo estoy considerando el instante en el que yo corto. Yo creo que seguro se nos va en casi toda la clase en este porque quiero ir despacio y siento que es importante. Entonces, hagámoslo así. Si yo corto aquí, ¿cuánto es la velocidad angular que tengo? Parte del reposo. La aceleración no es cero, la velocidad sí es cero. De igual forma que cuando yo agarro una bolita, la pongo aquí y la suelto, la velocidad no es cero, pero la aceleración no es cero, pero la velocidad sí lo es. Es lo mismo. Entonces, eso que salga el reposo me elimina las aceleraciones centrípetas. Y ya vamos a empezar a usar las cosas que usamos en el segundo examen. Yo sé que ustedes no han hecho el segundo examen, pero ya están estudiando las cosas del segundo examen con la tarea 7. Entonces, las omegas son cero. No vamos a tener componentes normales de aceleración, vamos a tener solo componentes tangenciales. Eso nos simplifica un poco la vida. Entonces, si yo corto aquí, lo que nos dice la nota de la derecha es: planteemos relaciones cinemáticas y dejemos todo las aceleraciones en términos de alfa. Entonces, ¿qué aceleraciones son relevantes para mí aquí? Ustedes ya saben que van a terminar haciendo una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser sobre todo el cuerpo rígido. La segunda nota, la que está a la izquierda, lo que me dice es que yo el cuerpo compuesto lo puedo tomar como que fueran dos cuerpos que se mueven juntos, pero que siguen siendo dos cuerpos separados, cada uno con una aceleración diferente. El disco va a tener una aceleración en el punto A, que es la aceleración del centro de gravedad. La sumatoria de fuerzas va a estar asociada a este, y la barra va a tener una aceleración al centro de gravedad que va asociada a ese centro de gravedad. Digamos, la sumatoria de fuerzas va a ir asociada a ese centro de gravedad.
¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo el objetivo en este momento, o sea, cómo encontrar las aceleraciones en términos del alfa? Alfa es una de las cosas que me están pidiendo, entonces al final de cuentas yo dejo todo en términos de alfa para desembocar en la respuesta que me están pidiendo. Entonces la pregunta en este momento es cómo yo relaciono la aceleración del disco y de la barra con el alfa. Y yo esperaría que a estas alturas podamos hacer esa relación, porque esto es materia del segundo examen. ¿Cómo puedo yo relacionar yo el alfa de todo el cuerpo, que es uno solo, porque es un solo cuerpo rígido? ¿Cómo puedo yo relacionar el alfa de todo el cuerpo con la aceleración del punto A? Yo necesito que todo el mundo vea eso. A estas alturas, si no ven eso para el examen, les va mal en el examen. ¿Por qué? Porque es rodadura. Si esto va girando con un alfa, ese alfa me va a definir la aceleración de este punto. ¿Verdad? Digamos, Alina me lo contestó rápido y yo siento que tardó un poco más porque tal vez la presión de que nadie está hablando, pero eso tiene que ser automático. Es como que si este ángulo es con la vertical, entonces la velocidad tiene un ángulo con la horizontal. Eso que habíamos dicho, es una regla que eso ya necesito que lo vayan interiorizando. La parte de rodadura también necesito que la vayan interiorizando, ¿ok? Entonces ya hay una relación con el alfa y este punto. Voy a anotarlo por allá. Voy a dejar el video aquí porque siento que vamos a usar esto mucho, pero yo voy a anotar por aquí. Relaciones cinemáticas. Ahorita pongo esto en el video. La primera relación cinemática es que la aceleración de A, que es un vector, va a ser igual a alfa por R horizontal. Y yo creo que estamos de acuerdo en qué dirección, ya lo puse allá, pero estamos de acuerdo con que si esto se suelta, bueno, ¿en qué dirección debería moverse esto? Hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el alfa es para allá, que lo va a hacer porque esto va a tender a caerse, esto no va a tender a subir, esto tiende a caerse, esto rueda, y esta rotación jala hacia allá, ¿verdad? Entonces es como, si yo tengo una rueda, una llanta, imagínense que tengo una rueda aquí grande, si yo hago girar esto en este sentido, y esto no desliza, esto inevitablemente tiene que salir para allá. Bueno, yo creo que tengo que actualizar la tarea de esto. Hay un par de problemas que me gustaría incluir. Entonces, de acuerdo, entonces ahora pensemos en la aceleración del punto, vamos a llamarlo punto D, que sería el punto D va a ser el centro de gravedad de este de aquí. ¿Cómo la saco? ¿Entre cuáles puntos? Ya con eso me basta para empezar. Entonces voy a apuntar aquí D. D va a ser centro de gravedad de barra. Entonces yo lo que quiero hacer es que la aceleración del punto D va a ser igual a la aceleración del punto A más la aceleración relativa de D respecto a A. Entonces la aceleración del punto A ya la tengo en términos de alfa. Entonces voy pelando aquí. Decimos, esta es alfa por R hacia la derecha, más, ¿cómo sería esta de aquí? La relativa de D respecto a A. Y es alfa por R medios en la dirección con el Sí, yo creo que está todo bien, ya revisamos y a ver si eso está bien. Teníamos usualmente dos componentes, una centrípeta y una tangencial. La centrípeta no está porque la omega es 0 porque sale del reposo. Me lo dicen explícitamente, no, ustedes tienen que saber. Porque si la cuerda se rompe,
Ustedes pueden suponer que eso estaba ahí, yo llegué y corté. Eso no iba a estar dando vueltas y yo corté la cuerda. O sea, es importante que ustedes sepan interpretar eso. Y esta de aquí, ¿cómo fue, Elian? Es el alfa por, no sé cuánto mide la barra, pero es A, AC medios. AC medios sería R, ¿verdad? Sí. En ¿Qué dirección? horizontal, bueno, Sí. 30 con, bueno, sí, con el- Esto es lo que usted me está diciendo. sí. ¿Sí? Voy a poner el ángulo de nada, voy a poner el 30 grados. ¿Verdad? A mí me serviría, como yo planeo hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, no me sirve tener esto como magnitud y ángulo, me sirve tener esto como componente X y componente en Y. Entonces, nada más quiero que vean, esto es LAC medios. LAC medios. LAC medios. Voy a sacar componente X y componente Y. ¿Verdad? Yo estoy tratando de ser estratégico y ojalá ustedes puedan agarrar esos mates también porque les ayuda. Pues la aceleración en en X, ya le quito el vector. Aquí la vamos a tener que es esto más esto. Sería alfa por R más alfa por R coseno de 30. ¿Cuánto le da eso? Sería 1 más coseno de 30. 1,866 alfa por R. Y el alfa de Y va a ser igual al alfa por R por seno. Que es 0.5. Esto es 0.5 alfa por R. Ahora, nada más voy a poner aquí como un recordatorio, estoy tomando que esta componente va para allá y estoy tomando que esta componente va para allá. ¿Se entiende eso? Yo creo que no hemos hecho nada muy loco, pero estamos sacando cosas importantes. Estamos ya teniendo esta aceleración en términos de alfa por R, bueno, de alfa, y estamos teniendo esta de aquí en términos de alfa también. Al igual que esta de aquí abajo. Ahí que definió que D es el centro de la barra, lo hizo sin tomar en cuenta que los dedos, ¿no? ¿Sin tomar en cuenta qué? Aquel de. Ah, sí. Sí, sí. Le podemos poner otro nombre, pero yo lo voy a dejar. Sí, sí, hay un punto D allá arriba, pero a nadie le importa. ¿Okay? Si no lo había visto. Nada más denme un segundito. Ahora, ¿qué sigue? Vean, ya tengo una única incógnita en este momento, que es el alfa. Eso usualmente me permite a mí despejar cuando ya planteé el sistema de tres ecuaciones que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Alrededor de cualquier punto, el punto que escojamos. Entonces ya vamos a pasar a hacer sumatoria de fuerzas y vamos a pasar a hacer sumatoria de fuerzas. Nada más un segundito, que me acuerdo de cosas que tengo pendientes. Pero ya vamos a continuar. Bonito. Ay, tiene que revisar la pregunta de la tabla. Y la mecánica, porque si no va a ir, recuerden finalizar la prematrícula, no solo hacerla, sino también finalizar. Bueno, entonces vamos a planteemos primero sumatoria de fuerzas. No sé si el orden es el más adecuado, pero no importa, al final va a estar todo bien. Planteemos sumatoria de fuerzas
en Y. De aquí podemos hacer, vean, aquí lo que podemos hacer es un diagrama de cuerpo libre igualado a un diagrama cinético. Yo el semestre pasado no hacía esto, así que me estoy saliendo un toquecito de mi zona de confort al hacerlo, pero hagamos. DSL igual a diagrama cinético. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que vamos a hacer es, vamos a poner el sistema, le vamos a poner las fuerzas y vamos a después poner cómo se va a mover. Entonces, hacemos una cosa así. El sistema lo vamos a simplificar, vamos a poner que es una cosa así. Tenémoslo así. Voy a señalar los centros de gravedad, que son dos. No me gustó, voy a acomodarlo un poquitito para que me quede ese círculo que pongo. Un toque mejor. Tengo un centro de gravedad por aquí, que es el punto D. Tengo un centro de gravedad por aquí, que es el punto A. Entonces, ¿qué fuerzas tengo yo ahí? Estoy haciéndolo pequeñito, pero ¿qué fuerzas tengo yo ahí? Tenemos dos pesos, los pongo por acá. Vamos a ponerle, vean, la masa de la barra era M por G. Aquí tenemos la masa del disco, que es 2M, entonces el peso es 2M por G. Y tenemos una normal. No hay nada más, ¿verdad? ¿No hay nada más? Tenemos fricción también, que no se nos olvide. Entonces aquí va a aparecer una fuerza de fricción. ¿En qué dirección pongo la fricción? Opuesta hacia la dirección que está generando al cortar la barra. O sea, esa historia está medio incompleta. Dígame dirección. Bueno, ya, vamos a votar. ¿Quiénes dicen que es para la izquierda? ¿Y quiénes dicen que es para la derecha? Pero izquierda primero. ¿Quiénes dicen izquierda? Podrían levantar la mano como la gente. Y si el codo está pegado en la mesa, no está. Lo levanto como una pulgada. Bueno, todo el mundo dice, muchos dicen izquierda. ¿Quiénes dicen derecha? ¿Por qué es hacia la derecha? Obviamente esto es exagerado, pero esto más o menos es una cosa como así. Está muy exagerado, digamos. Pero esto va a hacer que esto gire ¿en qué dirección? Para allá, 100%, para allá. ¿Hacia dónde tiende a venirse esta superficie? Este punto que va a estar en contacto con el piso, ¿hacia dónde tiende a venirse? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Entonces la fuerza es hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, lo que usted acaba de decir es correcto, es lo que le estoy diciendo. No es lisa. Entonces, si esto tendería a venirse para acá, al no deslizar, tiene que salir hacia allá. Es decir, lo que usted me está diciendo calza con lo que yo estoy diciendo también. Pero si es a la derecha, como no desliza, se mueve hacia la derecha, entonces la función es a la izquierda. Aunque No. tienda a ir para la No. izquierda, No, es que se mueve para la derecha. ¿Cuál es la única fuerza que tiene en X? La fricción. La fricción es la responsable de que se mueva para la derecha. Eso es. Yo sé que al inicio cuesta estas cosas. A mí me gusta imaginármelo. Yo no sé, los que juegan, es que vean, yo no sé, los videojuegos que ustedes pudieron haber jugado no son los mismos que yo pude haber jugado. Cuando yo jugaba Mario y esas cosas, usted llegaba a los niveles de hielo y era fácil imaginarse. Ahora para mí es fácil imaginarse qué pasa si yo a esa superficie le quito la fricción. Si a esa superficie yo le quito la fricción, simplemente esto gira así. Si yo llego y esto está girando así, yo le meto esto me jala para allá. ¿Cómo lo sé? Y pues le hago así. Esto tiende a jalar en aquella dirección. Al inicio cuesta un toque, pero entonces la fricción no es necesario que la peguen. A mí me gusta que ustedes puedan intuir hacia dónde va. No es necesario que esté buena. Los signos los salgo.
esta fuerza de fricción yo la voy a poner para allá porque ya dedujimos que va a ser en esa dirección. Yo espero que mi sistema de ecuaciones me salga como positivo. Algo que yo no puedo hacer en este momento es llegar y decir que eso es igual al miostático por n. Primero porque no tengo el miostático, empezando por ahí. Entonces ese es mi diagrama, ese es mi DSL. El DSL va a ser el lado izquierdo. Pero me falta la reacción de la barra del disco. La respuesta es no. ¿Por qué no? Es una reacción interna, ¿no? Porque es una fuerza interna. Yo estoy analizando un cuerpo rígido que es el cuerpo compuesto. Y entonces, en ese cuerpo compuesto hay varias fuerzas externas, que son estas, pero también hay fuerzas internas. ¿Cuáles son fuerzas internas en este cuerpo compuesto? Las reacciones en A son internas y esta reacción aquí también es interna. Pero no las tengo que considerar cuando hago el diagrama del cuerpo libre del cuerpo compuesto. En el inciso B me están pidiendo la reacción aquí. Entonces, para el inciso B sí tengo yo que separarlos para poder ver esto como una fuerza externa y calcularlo en mis situaciones. Esas cosillas son importantes. Pero ahí el concepto de fuerza interna y fuerza externa es muy importante para que no se les haga un enredo. Porque esa reacción, si ustedes la ponen aquí, la ponen para arriba o para abajo, la respuesta son las dos. Van las dos y se cancelan, dirían ustedes, digamos. ¿Cómo es el movimiento? Ahora, lo que vamos a pensar del otro lado es cómo va el movimiento. Digamos, esto es más o menos como la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de momentos va a ser igual a, aquí lo que vamos a hacer va a ser igual a, y aquí lo que vamos a poner es el movimiento. ¿Qué movimiento tiene eso? Yo sé que este punto, tal vez me queda un poco pequeño, pero ese punto de ahí va a tener una aceleración que es esta. De aquí. Voy a ponerle aceleración A. Esto es una aceleración A. El centro de gravedad de la barra también tiene una aceleración en X y una aceleración en Y. Bueno, también tiene una aceleración en X y aparte tiene una aceleración en Y. Ese punto D va a tener una aceleración A de X, que dijimos que iba en esta dirección. Y voy a hacer un cambio. Aquí estoy poniendo aceleraciones. No son aceleraciones lo que yo tengo que poner. Son en realidad masa por aceleraciones. O son masas por aceleración, como le quieran decir. Lo que voy a poner aquí es la masa del disco, que es 2m por aceleración del punto A. Aquí voy a poner la masa de la barra, que es m por aceleración de ese punto. Ahí ya estoy contemplando, bueno, me falta la parte en Y. Entonces la de Y sería la aceleración en D. Para acá, que es masa por aceleración D en Y. Ahí están todas las masas por aceleración. Y aparte de eso tengo rotación. Entonces la rotación que yo voy a tener sería inercia centroidal del disco alrededor del punto A por alfa. Y aquí voy a tener inercia centroidal de la barra, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo llamo yo esto? ¿Por qué puse de A? No, esto. Voy a poner, estos son centroidales, inercia de A, ahí, y aquí voy a poner inercia de por alfa. Ahorita vemos quiénes son estos. Ahora lo que tenemos son los movimientos de rotación y los movimientos de traslación, pues, digamos. Y a raíz de eso, ustedes pueden sacar la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Diagrama cinético. Entonces, con base en esto, saquemos la sumatoria de fuerzas en X. Siento que vamos despacio, pero siento que va bien explicado. ¿Cómo va la sumatoria de fuerzas en X? Entonces, de un lado de la ecuación ponemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos fuerza de fricción. Una incógnita. ¿A qué es igual la fuerza de fricción?
a esta más esta. Está fácil, ¿no? Si lo barajamos así, yo siento que ahí vamos. Entonces, yo ya lo vi, pero aquí tengo los valores. Entonces, yo creo que todo me quede en términos de alfa. Entonces, lo que voy a poner es masa de el disco por la aceleración A. Entonces, voy a poner 12m por alfa R. 12m por alfa R. Y la otra sería la masa de la barra, que es m, por la aceleración de esta en x. Entonces sería 1,866 m por alfa r. Y veo que yo ya eso es la misma vara, entonces significa que son 3,866. La fuerza de fricción es igual a 3,866 m alfa r. ¿Me siguen aquí? Qué dicho, porque este es un ejercicio bueno y está quedando grabado. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos algo que me puede ser útil. Por favor, saquen la sumatoria de fuerzas en Y. No quiero ver demasiado, voy a dar un toque al baño. Saquen la sumatoria de fuerzas en Y. Piensen, planteen la sumatoria de fuerzas en Y, ya vengo yo y lo hago. Y piensen en cuál punto conviene más sacar la sumatoria de momentos. Ojalá y por qué. Ya ven. ¿Cómo queda la sumatoria de fuerzas en Y? N igual. Yo no diría, bueno, N igual a, no importa, vamos a escuchar. 2mg. No, entonces voy a dejarlo de este lado primero. Ya lo tiro al otro lado. Está bien, pero yo para que se vea que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, voy a dejar las fuerzas de un lado. Entonces
Entonces dice 2mg. Ujú. Menos Ok. Ajá. menos m por a de y, que es 0,5 alfa. Tal es. Y si está bien. Vean que en este caso alguien pudo haber dicho, profe, es que la normal no es igual a los pesos. No, porque es que hay un poco de masa que sí se está acelerando hacia abajo. Yo sé que el disco como tal no se está moviendo hacia abajo, pero la barra como tal sí está, se está cayendo, digamos. Entonces, esta ecuación está todo bien. Yo aquí tengo la normal en términos de cosas conocidas como la gravedad y también del alfa que yo quería. Entonces, aquí voy a sacar otra cosa importante, que sería que menos 0,5 m alfa r es, perdón, más 3, bueno, eso es igual, eso, lo dije súper mal, pero la n es igual a eso. ¿De acuerdo? Vean que en el diagrama yo lo veo muy fácil. Digo, estas dos, más bien, esta menos estas dos es igual a menos esta. Si ustedes lo plantean bien, se ayudan mucho. Yo el semestre pasado no lo planteé ni una vez, yo creo, ni el anterior. Pero dije, tal vez les queda más claro, entonces no tengo nada contra eso. Sumatoria de momentos. ¿Dónde conviene hacer sumatoria de momentos? En D. Yo en D no lo haría. No sé por qué, pero es como que usted me dice en D y yo, ¿por qué lo haríamos en D? No. En A me suena más. A me suena más en A. Me suena en A y también me suena en el punto de contacto aquí abajo. En cualquiera de estos. En cualquiera de estos, vamos a ver. En cualquiera de estos no tenemos, es decir, en ninguno de estos puntos estamos en el centro de masa del sistema. El centro de masa del sistema está en un punto intermedio con lo que calculamos. ¿Cuál de los dos conviene? Vean, yo ahí les voy a dar la decisión a alguien. Todo sirve. Yo creo que todo sirve. Entonces vamos, cualquiera, no sienta que tienen que escoger uno. Y bueno, ayúdenme, dígame el punto. ¿Cuál punto quiere? No cuál punto es, sino cuál quiere. El que tiene contacto con el piso. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en eso. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de ventaja eso? Se quita mucha gente, tal vez no es importante que nos quitemos mucha gente porque hay gente conocida, pero poner este punto de contacto aquí, que yo le voy a llamar punto P tal vez, ese punto P me quita el momento que me hace la fricción, me quita el momento que le hace la normal y me quita el momento que hace este peso. Y el único que me queda es el momento que hace el MG. Y el resultado que tenemos es aquellos de allá. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos alrededor del punto P. Entonces, del lado de los momentos, lo único que tengo es cuánto. Segundo, porque siento como que... Sí, no, yo creo que estamos bien. ¿Cuánto es el momento que me hace este peso? ¿Cuánto? Bueno, entonces es mg. Ahora, ¿cuál distancia es? ¿Cuál distancia es la que hay ahí? AP. ¿Cuál? AP. AP. AP es esta. Esa es AP. Y esa no es la distancia. Tiene que hacer el mismo momento. Es decir, vean, un segundo, vean, ¿en qué dirección va la fuerza que me está generando el momento?
A mí esto me duele mucho porque yo veo que de meca 1 les queda muy poco y yo no les estoy echando la culpa a ustedes. Todo el mundo sabe que en meca 1 hay profes buenos y está Camacho, digamos, así que sabemos que esa vara es así. Y ahí quedó grabado, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿En qué dirección es la fuerza? Hacia abajo. ¿En qué dirección tiene que ser la distancia que yo tomo? Perpendicular. Y por ende, horizontal. ¿Qué me dijo usted? Bueno, sí, pero es horizontal. Entonces, la distancia que yo estoy buscando es esta. Si yo tengo una fuerza vertical, si yo tengo una fuerza que me jala, es decir, el momento no está determinado por la distancia vertical, está determinado por la distancia horizontal, siempre y cuando estemos hablando de peso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a decir es, ¿cuánto es esa distancia que yo tengo ahí? Bueno, la distancia todo completo es 2R, la distancia al centro es R, eso es, digamos, en diagonal, y horizontal sería R, si vemos el dibujo, estamos hablando de R, me parece que es hasta aquí, estoy pensando en esta distancia, que sería R por seno de θ, ¿verdad? Entonces esta es la que pongo yo ahí. R por seno de θ. Seno de 30 grados. Entonces, ahí en ese momento, si yo pongo eso positivo, estoy definiendo una convención de signos en donde horario es positivo. ¿Tengo algún otro momento ahí? No, porque la distancia al punto aquí es 0 y este también tiene la distancia, la línea de acción de la fuerza es 0 también. ¿Qué pongo del otro lado? Y aquí es donde viene tal vez un poco lo nuevo. Del otro lado voy a poner lo siguiente. Pongamos los términos rotacionales primero. Yo tengo términos que son asociados a la rotación, que son este y este. Entonces el IA y el ID son cosas muy estándar, que son las inercias de una barra y la inercia de un disco. La inercia de un disco es un medio de la masa del disco, la masa del disco es 2m, por el radio del disco que es r, al cuadrado. Esa es la inercia del disco. Entonces la que yo voy a llamar a esta va a ser IA. IA. Eso por alfa. Entonces es el primer término rotacional. Ahí lo que estoy tomando en cuenta es este. Tomemos el segundo término rotacional. Aquí se me va como a desarmar un toque la ecuación. Más. Y tomemos el segundo término rotacional. Ahí vamos a tomar la inercia de la barra, que yo la voy a tomar ID, y esas las dos las estoy haciendo respecto al centroide. La fórmula que estoy usando aquí es la, no es el número, es la que teníamos de cuando tomábamos un punto que era diferente a G. La acabamos de apuntar, la que combina, la que tiene inercia centroidal por alfa. Por favor, ubíquense en esa ecuación, voy a apuntarla en algún lado, voy a ponerla aquí arriba, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para escribirla aquí. Decimos, sumatoria de momentos alrededor del punto P era igual a inercia centroidal por alfa vector más m por r que respecto a P cruz A. Una cosa así, me parece que yo la tenía. En realidad es esta. Para nada la copié, era esa que teníamos allá abajo. Lo que estoy haciendo es poniendo los diferentes términos en esta sumatoria. El primero es el IA, el segundo es el ID, ambos multiplicados por el alfa. Entonces el siguiente es el ID, la inercia es un doceavo. Yo sé que tal vez para ustedes es medio raro al inicio.
a ver con estos momentos de inercia, pero ya después les garantizo que se lo van a aprender. Por lo menos el del disco y el de la mano. Este es el ID. Siento que este semestre no me he inventado cosillas. Yo todos los semestres me invento una forma que mejora un poquito la explicación. Y este semestre no había hecho mucho, digamos, este ciclo. Pero siento que esto sí, estas sumatorias ayudan mucho. Lo que acabamos de hacer es esto. Vamos ahora a hacer esta de aquí. ¿Qué implica hacer esta de aquí? Simplemente considerar los términos de traslación que tenemos allá arriba. Y los términos de traslación que tenemos allá arriba son este, este y este. ¿Cuáles de esos hacen momento? Lo que tenemos que imaginarnos es, ustedes saben que masa por aceleración es igual a sumatoria de fuerzas, entonces imaginémonos esto como una fuerza. No es una fuerza, es una aceleración. Pero ahora tomemos el masa por aceleración y veámoslo como una fuerza para ver si tenemos que ponerlo positivo o si tenemos que ponerlo negativo. Aquí, si mi punto de análisis es P, que está aquí abajo, P, ¿cómo sería el momento que hace esta de aquí? Horario. Yo me imagino que esa flecha me la imagino como que es una fuerza y hace aquí. Entonces lo voy a poner en esta parte aquí, sumando. Si fuera al revés, lo pongo restando. De hecho, en esta parte tenemos positivo para esta positivo y para esta positivo también. Las tres van positivas. Pero es casualidad. ¿Cuáles son las distancias que van ahí? Ahí, porfa, ayúdenme con eso. Entonces, la primera, vamos a tomar la primera, va a ser esta. 2m por la aceleración de A. La aceleración de A era alfa por R. Entonces, alfa por R. ¿Cuál es la distancia? R. R porque es la distancia vertical aquí. Entonces me queda un R cuadrado. Vamos con la siguiente. Tenemos M por la aceleración de X, que es 1,866 alfa por R. ¿Por qué distancia? R más R coseno así. R más R coseno así. Entonces voy a sacar un R a factor común. Y aquí me va a quedar un 1 más coseno de 30. Ya tomé esta, voy con esta de aquí. ¿Cuánto sería la distancia ahí? Es M por 0,5 alfa R por R seno así. R seno de cita. Sería R cuadrado seno de 30. Quedó algo grande, pero vean, gracias a que hicimos esto primero, ahora la única incógnita que tenemos aquí es esta, que aparece aquí, 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 aquí y aquí. Y todo eso yo lo puedo agrupar de espejo. Y ya quedó. Ya en casi que podríamos decir despejando y sacamos cuánto vale. Espejo vale. Tardamos mucho con este, pero me parece que quedó bien explicado. Estamos bien, ¿verdad? Más o menos. Espero. Yo no sé por qué yo siento, tal vez las caras no me dicen eso, pero yo siento que quedó bien explicado. La constante me queda 0,7197. Y creo que es
No, dejémoslo en términos de G. Yo creo que es mejor dejarlo en términos de G. Creo que la respuesta va a venir así. Yo creo que es 0,1467. Me parece que es esto. Yo creo que estoy bastante seguro en lo que hicimos. Si no nos da, la respuesta está mal. La de ella. ¿Alguien puede corroborar esto? Espera, ojo que estoy dejándolo en términos de G. Voy a sumarme a ver qué da. Estamos fallando por un factor de 2. ¿Qué pasó? Fácil es culpa mía. Estamos fallando por un factor de 2. Ya como 0,07. Que entre. Por favor, alguien que me ayude ahí para verificar esto. Porque estaríamos fallando por un factor de 2. Si es cierto, si yo esto entre 2. Pero a mí se me está dando el 0,0. Ah, bueno, no sé qué hice mal, pero no importa. Mariel le está dando, ¿cuánto le está dando? 0,0708. 34. 34. Sí, 356. ¿Cómo se? A mí me está dando eso, pero yo lo dividí artificialmente entre No, 2. yo sí hice contar. ¿Qué pasó? No sé. Se me olvidó el seno. Voy a hacerlo. ¿Alguien más? Chicos, por favor, ayúdenme. 1 más 1 doceavo, 2. Aquí tenemos seno de 30. Sí, ya me dio. Pero no da exactamente lo que dice la respuesta. Da parecido. Está sospechosamente cerca, pero yo creo que tal vez hay un pequeño error. Voy a pegarle una revisada rápida nada más para no andar diciendo que la respuesta está mala, pero lo que me está dando a mí es 0,0734. Entre R. Ahora, estaba revisando aquí, la aceleración de esta definitivamente es alfa por R. Esta de aquí es alfa por R para acá y esta la relativa, la distancia de A a el centro este es LAC medios, que es 2R, entonces la mitad es R. Esa es la dirección. En X tenemos 1 más coseno de 30, que efectivamente nos da esto. Y en Y tenemos seno de 30, que efectivamente nos da esto de aquí. Entonces esta parte está bien. Sumatoria de fuerzas en X, tenemos fuerza de fricción. Aquí tenemos 2 masa del círculo, bueno, del disco, que sería esta, multiplicada por el alfa. Aquí yo le puse MD. Uy, vamos a ponerle una D minúscula a eso, nada más, para que no se vaya a enredar con el punto D. Entonces hacemos la masa del disco, que es esta, que es 2M, multiplicada por la aceleración de A, y después agarramos la masa de la barra, multiplicada por la aceleración de D en X, que es esta.
Entonces me parece que está todo bien. Esto tiene que dar esto, no hay nada que revisar. Sumatoria de fuerza en Y tenemos N, aquí tenemos 3 mg y aquí tenemos 0,5 m alfa r, que era esto de acá. Pues ahí no hay ningún problema. Y después la sumatoria de momentos viene así. Si tuviéramos un error sería la sumatoria de momentos. Tenemos aquí mg por r, es nubecitas esta distancia. No tengo quedas ahí. Después tenemos un medio de la masa. Un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado por el alfa, eso está bien. Un doceavo de la masa de la barra por OA. OA. Ya vi que es lo que está mal. Ya vi lo que está mal. Vean. La inercia de la barra es un doceavo. Es un doceavo de la masa de la barra, que es m, por la L al cuadrado. Yo puse R al cuadrado. No es R cuadrado, es la L de la barra. Y la L de la barra es 2. 2R al cuadrado. Entonces ahí hay que cambiar lo que he dicho que revisamos. Para no andar diciendo que las respuestas ahí están malas, sino haberlo revisado bien. Entonces aquí va un 2R al cuadrado multiplicado por alfa. Y después los otros, yo creo que no hay ningún problema. Sería 2 m por alfa r, que sería esta por 5. Pero está bien. Y después la otra es aquí, que estamos multiplicando la componente horizontal por 1 más coseno, y la otra... Sí, yo creo que ahora sí. 1 más un doceavo por 4. 2 es 1.866. 1 más coseno más 0.5 por seno. Y ahora agarramos el 930, lo dividimos entre esto. Y ahora sí ya nos dio lo que dice la respuesta D, que es 0,0708. Muy bien, ya nos dio. Excelente. Qué bien que aquí encontramos ese errorcillo. Ahí ya tenemos la primera respuesta. Eso es lo primero que nos decían. Vamos a ver qué era el resto que nos estaban preguntando. La pregunta B es la magnitud y dirección de la reacción sobre la barra en B, y después la condición que debe satisfacer el coeficiente de fricción estático y un sub S para que el disco ruede sin deslizar. Pues hagámoslo. Aquí. Antes de hacer la B, si antes de hacer la B, yo preferiría hacer la C, que se me hace más directo. Pues lo que vamos a hacer ahora es, ya que tenemos el alfa, yo puedo simplemente el alfa sustituirlo aquí y encontrar el valor de la fuerza de fricción. En el inciso C nos están preguntando cuál es la condición que debe satisfacer el coeficiente de fricción estático mu sub S para que el disco ruede sin deslizarse. Entonces hagamos esa primero, vamos a resolver la C. Entonces esta sería la respuesta del inciso A. Buen problemita, la verdad es que bien que lo hice. Vamos a hacer la C. Entonces voy a ocupar que me dicten ahorita cuánto vale la fuerza de fricción que tenemos por aquí y la normal. Y ya vemos acá. Entonces busco condición para mu sub S que evite el deslizamiento. Entonces la idea es esta. Yo ya tengo cuánto vale el alfa. Entonces la fuerza de fricción
va a ser igual a, ¿alguien me puede dictar allá? Tal vez Sebas, dígame cuánto vale la fuerza de fricción. 3,86. Perdón, 866. 866. Por M, M. por alfa, por M. ¿Cuánto valía el alfa? Nos dio ya abajo. 0,0708. Y G por G sobre R. M. Por R. Así, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos da la fuerza de fricción al sustituir eso. Hagamos lo mismo con la normal. Si quieres, sígale ahí, Sebas. ¿Cuánto es la M? Menos 0,5. Menos. Ah, ok, es que hay otras cosas sumadas. Está bien. Menos 0,5. Por M, ¿Sí? por alfa. Por alfa, que era lo que estaba allá arriba, que es 0,0708. G sobre R. Ajá. ¿Cómo? Por R. Por R Más 3 de la G. más 3 M. Bueno, entonces lo que hice fue sustituir el alfa. Lo puse aquí. Porque yo ya todo lo tenía en términos de alfa. Entonces me devuelvo un poquito en el procedimiento. Entonces esto es alfa. Y de nuevo esto. Perdón, eso no es alfa. Alfa es hasta aquí. Esa R no. Alfa y alfa. Entonces la fuerza de fricción, al final, yo voy a dejarla en términos de G. Pero entonces la fuerza de fricción me queda, vamos a hacer los cálculos ahí, la ceros de mi cancela. 3.866 o 0.708 o todo cero. Dice, fuerza de fricción 0,2737. 0,2737 mg. Y esta de aquí, la normal, me da que es pueden verificar, les agradezco. 2,9646 mg. Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que satisfacer el alfa? Perdón, el miostático. Entonces, ustedes saben que en la condición crítica, en movimiento inminente, se cumple que la fuerza de fricción estática es igual a miostático por n. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es sustituir esos valores. Yo diría 0,2737 mg va a ser igual a miostático por 2,9646 mg. Y de aquí saco que el miostático tiene que ser igual a 0,2737 dividido entre 2,9646. Me está dando muy chiquitito, no me gusta ese valor. Pero ahí bueno, tal vez nos da. Uno nunca sabe lo que los números puedan tirar. Les agradezco si revisan los números. Entonces la condición como tal, este es el valor del miostático que yo tengo que tener. Si es más que este, no pasa nada. Si es menos, desliza. Ahí es donde está la cosa. Entonces la condición es, para que no sea deslizamiento, entonces el miostático tiene que ser mayor o igual a 0,0923. Creo que esa es la respuesta, ya reviso. ¿Sí? Sí, está bien. Esa es la respuesta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esta es la respuesta del inciso C.
Y nos falta una. Nos falta un inciso y es calcular la reacción en B. Entonces voy a darle a eso. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bueno. Calculo reacción en B. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo la reacción en B? Digamos que hay un pasito clave que hay que hacer y es, yo ya hice sumatoria de fuerzas en el cuerpo compuesto completo. Lo que voy a hacer ahora es despegar los cuerpos. A mí me interesa saber la reacción. Vean, se me hace muy natural, yo siento que la mayoría de personas hacen esto, pero no está mal hacerlo al revés. Pero la idea es, yo quiero encontrar una fuerza interna que está actuando entre los cuerpos, bueno, entre la barra y el disco. Para que esa fuerza aparezca en la sumatoria, yo lo que necesito es separar los cuerpos y hacer una sumatoria en uno o en el otro cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que la persona promedio elegiría? ¿Cuál? La barra. A mí ni por la cabeza me pasa escoger el disco. Yo no me rehúso a escoger el disco. ¿Por qué? No sé por qué. Es igual de válido, pero me parece muy natural escoger la barra. Entonces lo que voy a hacer es analizar la barra por separado. Voy a hacerlo aquí. Analizo la barra por separado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Analizamos la barra por separado. Uno podría hacer sumatoria de fuerzas en X, podría hacer sumatoria de fuerzas en Y, podría hacer sumatoria de momentos. ¿Cuál conviene más? ¿Y cómo sé yo? Vean, si hacemos un DCL, aquí no me estoy estresando, ya veo que no nos va a dar tiempo a hacer nada más. No, tal vez sí nos da tiempo a hacer uno bien pequeñito. Entonces vamos a apurar un poco. Si tomamos la barra, ¿qué fuerzas actúan sobre esa barra? No voy a hacer el diagrama cinético esta vez, nada más voy a hacerlo rápido porque ya quiero meter la chancla porque tal vez me da chance de hacer algo pequeñito. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa barra? MG. ¿Y qué más? En A tenemos reacciones. Tenemos una reacción en A. Aquí una AY. Aquí una AX. Y además tenemos una reacción en B. ¿Qué dirección tiene la reacción en B? Perpendicular a la barra, no importa, la tiro aquí, tiro lo que tenemos así. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, tengo que involucrar a todos estos más, tengo que involucrar la AX. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, tengo que involucrar la AY. Esas ni me importan. ¿Qué es el toque aquí? Si yo hago sumatoria de momentos y me pongo en A, me ahorro esas, ya no necesito esas. Nada más necesito agarrarme con el peso y con esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Al final sí me va a tocar hacer el diagrama cinético. ¡Ay, qué pereza! Esto es el DCL.
Este país está terrible. El diagrama cinético para esta es aquí teníamos creo que era una aceleración en X, masa por aceleración D en X, masa por aceleración D en Y, y aquí teníamos inercia D por alfa. Así era como estaba esto. Entonces, le damos aquí, decimos sumatoria de momentos alrededor del punto A, y lo que tenemos es, ¿cómo me queda la sumatoria de momentos? El lado de los momentos, la parte de los momentos, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda la parte de los momentos ahí? Estamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos MG, R, seno de 30. ¿Por qué está poniendo otro MG? ¿Cómo? Ok, B. ¿Cómo iría eso? Ok, alguien me dijo menos, es correcto, digamos, el MG hace para acá, ya lo pusimos positivo, no importa, este va al revés, ¿verdad? Entonces ahí va un menos, ¿qué más? R medios es la distancia que hay entre estos dos, aquí tenemos B, por R medios, ¿qué más? Eso es lo que quería que me dieran, no es seno de 30. Ustedes vean, la forma complicada, es la forma novata de hacer esto es, esta B tiene una componente en X y en Y. Bueno, esto no está pintando nada. Eso tiene una componente en X y en Y. Ustedes pueden agarrar la componente en Y y multiplicarla por la distancia que hay desde A hasta aquí en X, y tomar la componente en X y multiplicarlo por la distancia que hay en Y. Pero es varísima, ya son perpendiculares. Esta fuerza es perpendicular a la barra, esa fuerza ya es perpendicular al radio que va de aquí a aquí. El asunto de las componentes sale cuando no son perpendiculares. Si yo tengo una distancia que va desde, qué sé yo, desde el piso, o hagámoslo aquí, desde un punto que está aquí. No, este pilot es como para botarlo. Si yo tengo un punto aquí y tengo una fuerza que actúa aquí, es un peso W, la distancia que yo tomo es la horizontal, porque la distancia de punto a punto no es con ángulo recto, ahí hay un ángulo diferente. La que yo tomo es esta componente de aquí, porque la línea de acción de la fuerza me define la distancia al punto que tengo que tener. Aquí, en este caso, la distancia, la línea de acción de la fuerza va aquí, y la distancia de esa línea de acción aquí es verdaderamente el R medios. Entonces ya está listo, esto ya quedó. ¿Eso va igual a qué? Era un doceavo de la masa de la barra, que es m, por la L de la barra, que es 2R, al cuadrado, por el alfa. El alfa ya lo teníamos, el alfa era este factor de ahí, que es 0,0708
G sobre R. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí me toca hacerle un... Ser el alfa. ¿Qué más? Faltan estos dos. Recordemos, estamos haciendo una sumatoria de momentos en el punto A. El punto A está allá abajo, no está en el centro de gravedad. Entonces tenemos que meter estos términos también. Entonces esos términos son el m por AD por la distancia correspondiente, que sería... ¿Cuánto era el m por AD? Allá está. ADX. 1,866. Alfa R, multiplicada por la distancia que hay desde el punto A hasta aquí, que sería ¿cuánto? Sería R medios coseno de 30, creo. Entonces todo al cuadrado, dividido entre 2, coseno de 30. Y el otro es más... Ay, el alfa, Jesús. Porque la distancia que hay entre A y B es un R medios. R hay desde aquí hasta aquí. Ah, suave. No, tienes razón, no es R medios. Es R, ahí tienes toda la razón. Sí, tienes razón. Es M por la aceleración que era alfa por R. Vamos a poner el alfa. El alfa era 0,0708 G sobre R. Entonces ya tenemos esto por alfa multiplicado por la distancia, y la distancia que hay aquí es R, al centro es R por coseno de 30. Creo que me faltó un R. Por algún lado aquí me faltó un R. ¿Sí? Esto es R cuadrado. Vamos bien hasta ahí. Yo sé que ya estoy cansado, ya este problema está más largo de lo que yo me estimé, digamos, pero nos va, pues lo vamos a terminar definitivamente. Y después el último término, que es este, el que va con la componente en Y, que sería la masa por la aceleración de D en Y, que creo que era 0,5 por el alfa, 0,0708 G sobre R, multiplicado por R, y este va a ir multiplicado ahora por seno, todo al cuadrado, seno de 30 grados. Entonces, ¿cuál es la única incógnita que tenemos en este momento? Esta de aquí, la B. Entonces, de ahí podemos despejar cuánto es B. Voy a hacerle una buena separación a esto. No me gusta cómo está quedando esta separación. Entonces voy a hacerla con... Ahí está. Y entonces ya estamos listos para despejar esto. Lo que hay que meter es esto en la calculadora, pasar esto para el otro lado, lo podemos dejar en términos de G. Aquí sí les voy a pedir que me ayuden, porfa. Está dando 0,886. Creo que sí daba eso.
0,6, ¿cómo es? 0,6886. Y esto queda mg. Esta sería la respuesta del inciso B. Verifiquemos, pero estoy bastante seguro que daba eso. Estamos bien, ya nos dio. Ya nos dio. Ay, qué largo. Tengo que ver cómo hago para aprovechar el rato que me queda. Son como 15 minutos. Y no estoy seguro cómo hacerlo. En lo que se me ocurre es empezar a ver un problema diferente y continuarlo. Por lo menos lo vamos a tener ya analizado, porque no nos va a dar tiempo a hacerle mucho. Entonces, les agradezco si alguien me puede borrar aquel lado de la pizarra y yo voy a proyectar uno. Lo vamos a empezar a comentar y la próxima clase lo terminamos. Gracias, Tana. Lo que vamos a hacer es este. Dice. Entonces, tenemos este carretito. Espero que se entienda el dibujo. El dibujo lo que es. Imagínense que tenemos como un sándwich, digamos. Tenemos una rueda grande al frente. Que es como decir que haya una rueda grande. Si ustedes agarran esto, ven así. Lo que tenemos desde un lado una rueda grande. Del otro lado otra rueda grande y un cilindro un toque más delgado en el centro. Entonces esta vista lateral lo que nos dice es, tenemos una rueda grande aquí, tenemos esto arrollado en el centro y tenemos una rueda grande atrás. Entonces donde yo jalo eso es como un carrete, básicamente. Tenemos un radio grande aquí, un radio grande aquí y en medio tenemos un radio más chiquitito que es el que vemos aquí adentro. ¿Se entiende eso? Yo no sé, a Raciel le gusta darle nombres a esto. Para mí es un carrete. Según Raciel es un carrete de Newton. Yo no sé por qué es de Newton, digamos, pero bueno. La idea es que el carrete de Newton mostrado en la figura está conformado por dos discos paralelos cuyos radios R igual a 200 milímetros y una ranura circular concéntrica cuyo radio es R igual a 75 milímetros. La masa total es de 25 kilogramos y su radio de giros centroidales K igual a 130 milímetros. Me están dando varios datos. Vamos a ver lo que me están dando. Me están dando el radio R, que es el radio de los discos externos. Yo creo que ahí se ve bien. El R mayúsculo es el radio del disco externo, digamos de los discos más grandes. Tenemos un radio de 75 milímetros, que es el radio del disco chiquitito, bueno, del cilindro chiquitito. La masa total es de 25 kilogramos y me están dando una cosa más, que es el radio de giro centroidal. ¿Qué es ese radio de giro centroidal? Aquí yo aprovecho para sacar una nota. He dicho que lo empezamos a hacer porque esto es un tema importante que dentro de la teoría yo no lo veo. Lo pude haber dado, pero siempre se me va. Entonces lo veo a través de una nota. ¿Qué es el radio de giro? Vamos a poner la nota, yo creo que con eso terminamos, es decir, lo escrito y comentamos nada más el problema.
¿Cuál fue el último número de ecuación que teníamos? ¿Alguien lo tiene? 60 ya. Esta es 60. ¿Verdad? Esta es 60. Entonces la idea es esta. ¿Verdad? Yo sé que enreda que a uno le digan que es un radio de giro, pero simplemente lo que tienen que entender ustedes es, si me dan radio de giro me están dando la inercia camuflada. Eso es. Si les dan un radio de giro de tanto, usualmente se dice que se habla de radio de giro cuando tenemos un cuerpo que es compuesto. El cuerpo que teníamos anteriormente era un cuerpo compuesto, el cilindro con la barra. Aquí el cuerpo compuesto es este carrete, que es un disco más un cilindro más un disco. Y nos dicen que el radio de giro vale como 400 milímetros, lo que sea. La idea de esto es, el radio de giro lo vamos a usar para encontrar la inercia. Para eso sirve, solo para eso. No es un radio real, no es una distancia real, simplemente es un radio que nos permite a nosotros calcular la inercia. Entonces, lo que necesito que entiendan es que si se les da el radio de giro, lo que le están diciendo la inercia es de tanto. Nada más conviertan ese radio a una inercia y eso es todo. Eso tiende a enredar, pero no es un radio físico, no es un radio común. Vean que aquí tenemos un radio grande, R, un radio pequeñito, R minúscula, y aparte tenemos el radio de giro. Y el radio de giro corresponde a otra cosa, ninguno lo puso. Entonces no entiendan el radio de giro como algo más que una forma de darle inercia de manera alternativa. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces ahí, importante. ¿De acuerdo? Entonces ya eso por un lado. ¿Qué dice el enunciado además? Dice, una fuerza de magnitud constante T igual a 35 newton es aplicada a la cuerda que está envuelta alrededor de la ranura circular concéntrica y que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Básicamente tenemos este carrete que tiene un cilindrito más delgado ahí, digamos en medio, y ahí está enrollada una cuerda. Esa cuerda es esta de aquí y la jalan con una tensión T. Entonces una fuerza. Si el sistema gira sin deslizar, determine para el instante mostrado la magnitud y sentido de la aceleración angular del carrete. Después la magnitud y dirección de la aceleración del centro de masa G del carrete. Después la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que ejerce la superficie sobre el carrete, y después el coeficiente de fricción estática mínimo que sea compatible con el movimiento, es decir, que evite que se dé deslizamiento, que es básicamente como el que sacamos ahorita. Entonces lo primero que me piden es la aceleración angular, que es algo que piden muy usualmente. Después la magnitud y dirección de la aceleración del centro de masa G del carrete. Magnitud y dirección de la aceleración del centro de masa G del carrete está muy fácil. Teniendo esta, multiplicamos por R, ya nos da esta. Esta de aquí, si tenemos el alfa, multiplico por R y ya me da la aceleración del punto P. No hay que hacerle mucho, porque estamos como si fuera un disco con rodadura. Después la magnitud y dirección de la fuerza de fricción, y después cuál es el coeficiente de fricción para que esto no deslice. Básicamente eso es. Entonces, yo les voy a preguntar algunas cosas, simplemente para matar el rato, porque nos quedan 6 minutos. Es buenísimo ponerse a hacer cualquier cosa. De todas maneras, la próxima clase tengo que volver a copiar lo que copio ahorita, así que es válido. Yo sé que eso tiene un ángulo. Ahí. Imaginémonos que el ángulo es de 0. Nada más imaginémonos que el ángulo es de 0. Y yo jalo esto para acá. ¿Se lo imaginan? ¿En qué sentido gira esto? ¿Y hacia dónde se mueve? Son dos preguntas. ¿En qué sentido gira y hacia dónde se mueve? Es decir, ¿en qué dirección se va a mover el punto G y en qué sentido va a girar todo el cuerpo? Pero necesito que lo piensen un par de minutos. Dos cosas: la dirección de movimiento de G y el sentido de giro de todo el carrete. Si la tensión jala de forma horizontal, ahí tenemos un ángulo de cita, pero ¿qué pasaría si fuera horizontal? Lo bueno es que se desenrolla un cambio. Entonces, suave, piénselo.
No, pero. Me va a tirar un spoiler, estoy seguro. Que va para la izquierda. No. Pero ya me quito un zapato y se lo tiro. ¿Por qué no lo piensan? Pero, ¿Sabe? no, O sea, pues ven aquí, como si fuera el examen. Piensen un toque. Y Andrés, cuidado, eso fue malintencionado. No, pero. Es que sí, y dejarla. ¿Ustedes no hay el cable o simplemente es algo? Es decir, lo que tenga que pasar. Es decir, no sé. No es parte de la. Digamos, usted no necesita saber eso. Sí. Sí. Pueden comentar entre ustedes, nada más no lo tiren al aire. La cámara está horizontal, ¿verdad? ¿Alguien tiene un yoyo en la casa? Puede traerlo. Es decir, lo tiene aquí en San Pedro. ¿Alguien tiene un yoyo que pueda traer la próxima clase? Lástima. Mientras tanto, vean, voy a matar un toquecito, que es que este problema yo lo he resuelto en semestres anteriores. Mientras ustedes piensan eso, yo voy a hacer algo. ¿Qué no parece? Bueno, tal vez lo busco en internet. Porque sí, les voy a robar tal vez 2 minutos, pero es nada más un poquitito. Parece que no lo voy a encontrar, bueno, no importa, eso se los paso, se los quedo viendo. Se los dejo de tarea. Entonces, la pregunta es, ¿en qué? La pregunta era, ¿en qué dirección se mueve G? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahí tienen un 50-50. ¿Quiénes dicen que se mueve hacia la derecha? Hacia la derecha. ¿Quiénes dicen que se mueve hacia la izquierda? Levanten la mano bien, por favor. Usted no levantó la mano. ¿Quiénes dicen para la derecha? Ustedes están votando 2 veces. Ok, ¿quiénes dicen que gira? Yo creo que es lo mismo, es redundante, pero ¿quiénes dicen que gira en sentido horario? ¿Y quiénes dicen que gira en sentido antihorario? ¿Quiénes dicen horario? Es decir, hacia acá. ¿Quiénes dicen antihorario? Tengan mi opinión. ¿Quiénes mantienen la opinión de que se mueve hacia la derecha? ¿Quiénes mantienen la opinión de que se mueve hacia la derecha? Bueno, se pasaron al lado oscuro, se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha y la cuerda no se desenrolla, la cuerda se enrolla. Todo el mundo paniquea con esta vara. Si ustedes lo traen, lo hacemos aquí y va a funcionar. Si ustedes jalan esto aquí así, lo que pasa es que este bicho empieza a enrollarse.
y el carretito viene para acá. Si ustedes traen el yoyo, por ahí hay un video, el semestre pasado no lo encuentro, pero lo podemos hacer en clase para que vean. Yo recuerdo que una compañera llegó, lo hizo, y la cosa es, dependiendo del ángulo, puede salir hacia allá, pero si es horizontal, en definitiva se aprovecha. Si se encuentra algo en la casa ahí que les pueda... Uy, yo debería poder armar eso con la otra ruedita. No tienen pabilo en la casa. No sé. Eso lo vamos a resolver la próxima clase. Y ahí vamos a ver qué sale de ahí. ¿Está bien? Entonces cerramos la sesión número 22.